sujeto de unas características muy peculiares ha resuelto decirnos que somos de extrema derecha. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es la extrema derecha? ¿Y qué connotaciones tiene el tema? Y no por lo que el sujeto valga, que no vale nada, ni vamos a recibir sus disculpas, ni nos interesan, ni nos importan. ¿Qué es ser de extrema derecha o qué es ser de extrema izquierda? Lo primero que hay que averiguar en este punto es qué es ser de izquierda y ser de derecha. El tema es tan relativo, tan vago y ondulante, como diría Miguel de Montaigne, de quien vamos a hablar más adelante en algún espacio que tengamos para el hoy en la historia. Ser de izquierda o de derecha, repetimos, es una cosa vaga, variable y ondulante. Tanto así que un gran pensador, don José Ortega y Gasset, dijo que ser de izquierda o de derecha eran las dos maneras que el hombre contemporáneo se había inventado para ser imbécil. Porque eso significa mucho o no significa nada. Pero de todas maneras, como el término está acuñado y como tiene una significación y un alcance político, hay que tratar de definirlo. ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? Todo depende de muchas circunstancias y circunstancias muy variables. ¿De dónde nace el asunto? El asunto nace de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, por esas casualidades de la vida, por esas circunstancias de la vida, el presidente estaba sentado en el centro de un hemiciclo. A la izquierda se colocaron los más radicales enemigos de la monarquía y los más radicales enemigos de lo que venía con la monarquía, de todo lo que se llama el viejo sistema o el antiguo régimen. A la derecha estaban ubicados quienes eran más ponderados, más tranquilos, que inclusive algunos de ellos votaron por la muerte de Luis XVI, pero que no estaban dispuestos a seguir acompañando a los de la extrema izquierda, a los de la montaña también se les llamaba, en sus luchas contra todos los valores que se habían acuñado a lo largo de los siglos, contra la religión, contra los curas, contra la familia, contra todo lo que se desató el furor de los izquierdistas de la Revolución Francesa. De manera que la cosa nace como una cercanía o como una lejanía de los viejos valores de la cultura francesa. A la izquierda, los que querían destruirlo todo, derrotarlo todo, volverlo todo pedazos. A la derecha, los que sostenían que había mucho que defender y mucho que sostener, y que la extrema izquierda llevaba era un desorden tal que acabaría por volver añicos la sociedad francesa. Y estaban los del centro que se movían al impulso de unas pasiones o de otras, los del centro que eran además la mayoría, pero que no se confundían ni con los radicales de la izquierda, ni con los monárquicos o promonárquicos de la derecha. Las cosas fueron variando y, como les contábamos a ustedes, muchos de esos de la derecha votaron por llevar a la guillotina a Luis XVI y después ellos fueron guillotinados. Como fueron guillotinados muchos de la izquierda. Es que dentro de esos movimientos radicales el mundo va y viene a unas velocidades fantásticas y con una dinámica que se sale de las manos de los mismos que proponen los cambios furibundos o que proponen el mantenimiento a ultranza de un statu quo. Las cosas se echan a andar por el mundo y vienen los movimientos socialistas de mitades del siglo XIX. Y pasan a ser de la izquierda los radicales que estaban de acuerdo con el manifiesto comunista de Marx y de Engels, los socialistas de todos los pelambres, y pasan a ser a estar en la derecha los que quieren mantener la libertad privada, un cierto orden en el manejo de las cosas, que el Estado no puede ser el impulsor de todo ni el Estado puede ser el que lo domine todo. Entonces la izquierda y la derecha empiezan a tener un
una concepción distinta. Ya no se habla de la monarquía, ya no se habla de los privilegios de la vieja clase social de los que conformaban el primer Estado en la Revolución Francesa, sino que se habla de otros temas distintos, especialmente de los temas referentes al manejo de la propiedad y a la intervención del Estado en los asuntos económicos. Y así entramos en el siglo XX y esos socialismos van tomando características distintas, tanto que nuestro viejo profesor, el profesor Uprimni, eso sí eminente en tantas cosas, decía que después de muchos estudios había encontrado más de 260 acepciones de la palabra socialista. El socialismo, pues, es también una cosa vaga, variable y ondulante, y hay muchos partidos europeos que se dicen socialistas y que en últimas hubieran sido liberales en otras circunstancias. Todo es relativo. Pero, ¿qué significan las extremas? ¿Qué valen las extremas? Las extremas nacen cuando el siglo XX se enloquece y cuando vienen unas pasiones que estuvieron a punto de destrozar todo lo que había de valioso en la especie humana. Y surgen socialismos que son enemigos furibundos de otro socialismo que es el comunismo, y se enfrentan rabiosamente y particularmente en nombre del nacionalismo o del antinacionalismo. Teóricamente el socialismo es antinacionalista. Proletarios del mundo unidos, no hay fronteras terrestres, no hay o desaparecen los contornos de las naciones como las comprendíamos para que todo sea la revolución de los proletarios que lo va a destituir todo, especialmente el carácter de la nación. Pero al frente aparecen los nacionalismos a ultranzas que se oponen al comunismo rabiosamente. Los tres, curiosamente, tienen una misma condición. Los tres proclaman que el Estado es Dios sobre la tierra. Los tres proclaman que todo debe hacerse por el Estado, o como diría Mussolini, todo por el Estado, todo con el Estado, nada contra el Estado. Y Mussolini era un socialista, como era un socialista Hitler, que creó un movimiento que se llamaba precisamente el nacionalsocialismo. Pero ahí están planteados los extremos. La extrema izquierda del comunismo marxista, leninista y staliniano, y la extrema derecha que se les opone radical y furiosamente y que son enemigos mortales de los comunistas, especialmente el fascismo y el nazismo o nacionalsocialismo. Esos son las extremas. En el centro y a la derecha que no es recalcitrante, a la derecha que simplemente defiende unos valores. ¿Qué es lo que hay y dónde estamos? Lo primero es que el Estado no es Dios sobre la tierra, que el Estado debe respetar al individuo, que hay que rescatar al individuo como lo proclamaba Protágoras de Abdera, que es la medida de todas las cosas, pero dentro de un orden institucional. Y ese es el empeño de la democracia moderna, que no solamente es el gobierno del pueblo, sino que es el gobierno de la libertad, el gobierno del respeto al individuo, el gobierno que cree que quienes tienen en sus manos el futuro, quienes son capaces de transformar la vida social, son las personas. Son las personas asociadas en las empresas libres, que son el gran soporte de la libertad y de la independencia, dentro de un orden, dentro de unos principios de seguridad. La seguridad tiene que ser mantenida como valor jurídico fundante. De manera, pues, queridos amigos, que las extremas son los que rompen todos los diques y los que se muestran los dientes y se matan furiosamente. Aquí en Colombia, en las izquierdas, tenemos el comunismo de las FARC y tenemos eso que llaman la derecha recalcitrante de los paramilitares, que se caracterizan por el odio feroz al comunismo, porque se matan con los comunistas, pero que terminan hermanados en los negocios sucios que desarrollan los unos y los otros. En Colombia el narcotráfico pone de acuerdo a las extremas, terminan siendo la misma cosa.
que es lo que estamos viendo con estupor para algunos y con perfecta lógica para otros. Eso que llaman los paramilitares o los narcotraficantes son los mismos narcotraficantes de la extrema izquierda, son los mismos de las FARC. Entre las FARC y los paramilitares no hay distancia, como se ha comprobado, están en el mismo negocio, hacen las mismas porquerías, la fabricación de la cocaína como medio para enriquecerse furiosamente y para destruir al Estado, porque desde la izquierda y desde la derecha viene un odio profundo por todas las instituciones, por la institución de la familia, por la institución del orden, por la institución de la libertad como el valor fundante. Después, sobre la seguridad se entroniza la libertad, que es la condición de todos los valores. Los valores no existen sino en una atmósfera de libertad, la libertad que destrozan las extremas. De manera que cuando a uno le dicen que es de extrema derecha, lo que le están diciendo, para que hablemos francamente, para que hablemos a calzón quitado como conviene, le están diciendo a uno que uno es paramilitar, que uno está enfrentado a las FARC, pero a nombre del mono Mancuso, y a nombre de HH, y a nombre de no sé cuántos otros que andan presos en los Estados Unidos por bandidos, por asesinos y por narcotraficantes. Ese es el tema de la extrema derecha, ese es el tema de la extrema izquierda. Los de derecha, los que seguimos insistiendo en la democracia, en la libertad, en el desarrollo como condición para la igualdad social. Lo que decía el pontífice Pablo VI, el desarrollo económico tiene un nuevo nombre que es la propiedad, que es la libertad individual. Ese es el nombre de la democracia, el desarrollo económico. Los otros creen que es el Estado el que lo puede hacer todo, pero un Estado violento, un Estado furibundo, estilo del Estado cubano, estilo del Estado venezolano. Así pues que las cosas están planteadas de esa manera. Que seamos comunistas, desde luego imposible, pero que seamos paramilitares, que seamos bandidos narcotraficantes, que detestemos el orden de la democracia, ahí sí nos encuentran. Y nos encuentran porque nos tenemos que defender a la izquierda y a la derecha, porque son los mismos bandidos. Son los mismos putrefactos corruptos que se nutren de los negocios ilícitos para destruir la nación. Y en esa medida no podemos aceptar, ni le vamos a aceptar a nadie que nos coloque en ninguna de las extremas. Tampoco en ese centro anodino e inepto que se deja mover por las corrientes de los unos y de los otros. Si ser de derecha es ser amigo de la democracia, es ser amigo de la libertad, es ser amigo de la propiedad privada, es ser amigo de la empresa libre, es estar convencidos de que el desarrollo los hacen las personas y los hacen las empresas dentro de un marco jurídico estatal justo, legítimo y que nos dé seguridad. Sí, señor, somos de derecha, de extrema derecha, jamás. El nombre que se nos pone es injurioso. El sujeto que nos lanza esa acusación no merece la pena de una controversia. Lo merece cuando ese sujeto recibe el inmenso honor del presidente Uribe de sacar al aire sus puntos de vista. Entonces sí nos preocupamos, no por lo que significa el sujeto que no vale nada, sino por lo que significa el presidente Uribe, que sabe, y sabe demasiado bien, que no somos de extrema derecha, porque lo hemos acompañado lealmente en la lucha por la libertad, por el derecho, por la propiedad privada, por el desarrollo económico y por la igualdad de oportunidades para todos dentro de un marco jurídico que a todos nos favorezca y empezando por los más pobres y por los más débiles. Esa es, pues, la distinción entre la extrema izquierda y la extrema derecha, y esa es la aclaración que debíamos hacer, no a propósito de las declaraciones de un sujeto que no merece ninguna consideración por ningún motivo, sino porque
lo que escribe ese sujeto es relanzado al aire con la inmensa autoridad que tiene el presidente Álvaro Uribe Vélez. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.